imaginé que una simple curiosidad sería el principio de todo esto. Durante años, el miedo y la superstición me habían alejado de temas como el misterio o lo paranormal. Pero esa noche, algo cambió. Una historia contada por un viejo que pensaba que hablaba en vano. Me dijo que el ánima sola no era solo una leyenda, que existía, caminaba entre los vivos y que lo peor de todo era que si alguna vez la invocabas ya no podías librarte de ella. Claro, pensé que era solo un cuento más, algo que los viejos del pueblo solían contar para asustar a los niños. Pero no pude dejar de pensar en ello. Había algo inquietante en su voz, algo en la forma en que sus ojos parecían ver más allá de lo que estaba sucediendo. Aquella noche, regresé a mi apartamento y no pude dejar de investigar. Me metí en foros de internet y vi videos de personas que aseguraban haber tenido encuentros con el ánima sola. Ninguna respuesta era clara, pero suficiente para alimentar mi mente con dudas. Lo peor de todo fue que no me detuve. La inquietud creció como una obsesión, y las leyendas no me parecían tan descabelladas. Las historias coincidían, las experiencias de las personas tenían algo en común. Una presencia que te acechaba, un eco de una voz que se mezclaba con tus propios pensamientos. Finalmente, en una madrugada, cuando ya no podía dejarlo pasar, decidí hacer lo impensable. Busqué una foto antigua de alguien que había subido a un foro. Decían que en ella aparecía la silueta de la entidad. No creía en esas cosas, pero algo en mí necesitaba verlo. Necesitaba entender que era real y que no. Puse la imagen en mi pantalla y me quedé mirando durante minutos, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Era solo una imagen, un rostro difuso, pero algo comenzó a retumbar en mi pecho, como si la imagen misma estuviera observándome, como si no estuviera sola. Apagué la computadora, cerré las cortinas y traté de dormir, pero el sueño no llegó y la sensación persistió, como si algo estuviera esperando a la oscuridad, algo o alguien. Al día siguiente, nada parecía fuera de lo normal, pero en mi interior algo había cambiado. Los ecos de esa cara seguían acompañándome, y aunque en mi lógica me decía que todo era producto de mi mente, el miedo se instaló en mí y ya no podía deshacerme de él. Durante los días siguientes, traté de mantener mi vida como siempre, a pesar de la inquietud que me acompañaba. Me decía a mí misma que todo era una coincidencia. Quizás el viejo me había influenciado más de lo que quería admitir. Después de todo, nunca creí en esas historias de fantasmas o esas entidades sobrenaturales. Eran solo eso, historias. Pero algo extraño comenzó a suceder. Primero, eran solo pequeñas irregularidades. La luz de mi pasillo parpadeaba constantemente, y cada vez que miraba al pasillo desde la puerta de mi habitación, sentía que alguien más estaba allí, pero cuando revisaba, no había nadie. Mi teléfono comenzó a fallar, se apagaba solo, la pantalla se congelaba sin razón aparente. Intenté todo para solucionarlo, pero el problema seguía. Lo que realmente me aterrorizó ocurrió una noche cuando regresaba del trabajo. Al abrir la puerta de mi apartamento, sentí un aire helado. Pensé que el sistema de calefacción estaba fallando, pero la sensación de frío era diferente, como si algo estuviera invadiendo el espacio. Entré y dejé mis cosas. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, pero no le presté demasiada atención. Caminé hacia la cocina para prepararme algo de comer, pero al pasar por el salón, algo me detuvo. Había una silla que siempre había estado junto a la mesa. Esa noche estaba un poco más cerca de la pared, casi como alguien la hubiera movido.
El escalofrío me recorrió de nuevo y un pensamiento irracional cruzó mi mente. ¿Y si no estoy realmente sola? Pensé que solo era el cansancio, que la paranoia empezaba a hacer efecto. Sin embargo, la noche se alargó y cuando finalmente me acosté, no pude dejar de mirar hacia el pasillo, hacia la puerta que daba hacia la oscuridad. Y entonces lo escuché, un susurro suave pero claro, que provenía de la dirección del pasillo. Me quedé inmóvil al escuchar mi nombre. Lo susurraba una voz que no reconocí, una voz que no era humana. Esa noche no pude dormir porque mi mente estaba atrapada entre la incredulidad y el terror. Pensé que mi mente me estaba jugando una broma, pero esa voz seguía rondando en mi cabeza, como un eco que se repetía una y otra vez. La mañana siguiente me desperté más cansada que nunca. Sentí la presencia de algo extraño en el aire, algo que no podía ver, pero definitivamente estaba allí. Cada rincón de mi apartamento parecía diferente, como si la atmósfera misma hubiera cambiado. Al principio traté de ignorarlo, pensando que todo eso era solo mi imaginación. Pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, la misma sensación de frío me envolvía, y el susurro, suave pero persistente, seguía llamándome. Esa misma tarde, decidí ir al mercado a despejarme. Necesitaba distraerme, hablar con gente, o al menos salir de esa burbuja de tensión que había invadido mi hogar. Pero al salir, vi algo que me hizo detenerme en seco. En la puerta de mi edificio había una figura, una mujer de espaldas que no pude reconocer. Estaba vestida con ropa oscura, su cabello largo y lacio caía sobre sus hombros, y ella no se movía, no hacía nada más que estar allí, como una sombra que se fundía con la oscuridad que comenzaba a caer. Al mirarla más de cerca, sentí que algo en mí se tensaba, como una sensación extraña de saber que esa figura no pertenecía al mundo de los vivos. Cerré la puerta de golpe y al mirar de nuevo ya había desaparecido. A partir de ese momento no pude evitar pensar en ella, en lo extraña que se veía. No podía sacarla de mi mente. Las noches siguientes fueron cada vez más inquietas. El susurro en mi oído nunca desapareció. Sentía la presencia de alguien detrás de mí, incluso cuando no había nadie allí. La sensación de que algo me acechaba me perseguía a todas partes. Ya no podía ignorarlo. Estaba siendo perseguida por algo que no podía comprender. Una noche decidí enfrentar mis miedos. Apagué todas las luces de la casa. Dejé solo la luz tenue de una lámpara en la esquina y me senté en el sillón a esperar. Todo estaba en silencio. Solo el sonido de mi respiración llenaba la habitación. Y entonces el susurro sonó de nuevo. Esta vez era más fuerte, más claro. Era mi nombre y no venía del pasillo ni de ninguna parte en particular. Parecía que venía de todas las direcciones posibles. Mi cuerpo se tensó. No sabía si debía huir o quedarme. Y entonces la vi. En la esquina, donde la sombra se encontraba más oscura. Estaba ahí inmóvil, mirándome con esos ojos que no podía distinguir muy bien. Sentí un frío gélido en el aire, un frío que congelaba mi alma. ¿Quién eres?, pregunté, aunque mi voz temblaba. La mujer no contestó, pero de repente sentí como su presencia se hacía más fuerte, más pesada. Mi corazón latía con fuerza y el aire se espesaba con cada segundo que pasaba. La mujer se acercó lentamente. Cada paso de ella resonaba en mis oídos como un martillo y su rostro seguía indistinguible. Y aunque su figura parecía humana, algo en su presencia me decía que no lo era, que nunca lo había sido. Luego lo sentí, un tirón en mi pecho, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. No podía respirar, el aire se me escapaba de los pulmones y la figura de la mujer se acercó aún más, hasta que estuvo justo frente a mí. Sentí su aliento frío en mi rostro,
y por un instante vi sus ojos, o más bien lo que debería haber sido sus ojos. Eran vacíos, negros como el abismo, como si mirara hacia un lugar donde no existía nada. De repente todo se detuvo. La mujer ya no estaba allí. El frío desapareció y la voz se apagó. Y por primera vez en semanas pude respirar con tranquilidad. Sin embargo, algo había cambiado. Mi mente estaba llena de confusión, pero sabía que algo me había marcado. Algo había pasado esa noche y el precio no estaba claro. Los días que siguieron fueron un caos. Las cosas en mi vida ya no parecían tener sentido. Me encontraba mirando a las personas y sintiendo que no eran reales. Las voces de la gente me sonaban vacías, como si todo estuviera envuelto en una capa de niebla, y siempre sentía esa presencia detrás de mí. Fue entonces cuando comencé a notar que las personas a mi alrededor parecían desaparecer. Al principio pensé que solo estaba siendo paranoica, pero no. Las caras de la gente que conocía se desvanecían de mi memoria. Cada vez que trataba de recordarlas, las imágenes se volvían borrosas, como si nunca hubieran existido. La voz nunca paró. Ya no solo me llamaba por mi nombre, ahora parecía hablarme de cosas que no entendía, diciendo frases que me llenaban de terror. Un día, finalmente entendí. La figura que había visto, la presencia que me acosaba, no era solo una entidad, era el reflejo de lo que estaba a punto de sucederme. Estaba siendo consumida por ella, por la misma oscuridad que había invocado sin querer. La historia que había escuchado en el bar ahora cobraba todo el sentido. El ánima sola no era solo una leyenda, era un eco, una entidad que se alimentaba de aquellos que se acercaban demasiado a su realidad y caían en su trampa. Comencé a ver cosas, a escucharlas. Los objetos de mi apartamento parecían moverse y las sombras se alargaban de formas extrañas. Ya no podía confiar en mis propios sentidos. Cada rincón de mi vida se había convertido en un laberinto de terror. Finalmente, acepté lo inevitable. El ánima sola no era algo que pudiera evadir. Era parte de mí ahora, una sombra que me seguía a todas partes. Una presencia que formaba parte de mi vida, y aunque traté de resistirme, de luchar contra ella, no pude. Todo estaba perdido, y en algún lugar profundo dentro de mí, entendí que nunca podría escapar de aquella entidad, del ánima sola.